Hola nuevamente, gracias por unirse a nuestro canal de Punto sobre la Mesa. Hoy tenemos un episodio más. Estamos aquí reunidos para hablar un poco de todo hoy y espero que nos guste. Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien, buenas noches. Gracias a todos por unirse a un nuevo episodio acá en Punto sobre la Mesa. Buenas Eh, noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha Leonardo, ido? me gusta tu camisa. es ¿Cómo, verdad. cómo, cómo pensaste en esa camisa hoy? Mira, no sé, alguien la hizo y Y yo dije, dijiste, esa es la camisa del día de me hoy. representa. Claro, lo que pasa es que nada más leíste el not friendly, dijiste esta es la mía y Esta es la después. mía, esta es la mía. ¿Te identificas con ella o Sí, no? claro, yo dije, este Qué soy yo. bonito, man. De Eso es una. bueno. No vale, no, chico. No, vale, no. No, No, pero sí me Leonardo es gustó. una persona Me muy gustó, me amigable. gustó, me gustó. Exacto, muy amigable cuando se conocen. Exacto. Cuando no te conocen, No soy amigable. Te pones la bueno. O camisa. sea, para la gente que nos está viendo, no soy amigable. ¿Qué pensaste que cuando te ibas a poner una camisa negra con el fondo negro? Todos queremos Mira, saberlo. yo dije, me metizo con el fondo, tengo que hacerlo. Ahí te Exacto. mira Que se vea nada más guapísimo. la cara. Te Te vean mira guapísimo. exacto. Exacto. Ay, está bien, está bien. Ay, muchacho. ¿Qué hicieron esta semana? Tenemos una semana que no nos vemos. Mae, fíjate que pasó el 4 de julio, ¿no? ¿Verdad? Semana larga. Fin de semana Fin de largo, semana ¿verdad? Puente. largo. Un puente le dicen. No, aquí Puente, cómo sí. le dicen. Aquí no le dicen puente a eso. Le dicen un bridge. Ah, en inglés Exacto. le dicen bridge, es verdad. Nosotros le decimos puente. Un Exacto. puente, ¿no? En Honduras también, Fin de puente. semana largo. Eso se entiende. Sí, más es un puente. Un Exacto. puentecito y la Mara se va a la playa y todo y disfruta, pues. La mata. Y ustedes que hicieron, bueno, aquí una de las cosas más americanas, aquí el 4 de julio es ir a ver los fuegos artificiales, que la verdad es que yo no voy, pero ¿Ustedes fueron? no, yo no fui, pero me estaba contando mi hermana que ella vive cerca de un lugar donde los tiran, ¿no? Kima. Y literalmente mi hermana pasó el día anterior y dijo que había gente ya colocando sus sillas y su toldo y tal del día anterior Para ver. Reservando el lugar ya. para poder tener buenos puestos. O Qué sea, como locura. que aquí la gente de verdad le presta mucha atención a eso. Más y la gente gasta billete Sí. en Son cohetes. Yo caros, le digo cohetes, ¿cómo le dicen ustedes? fuegos artificiales. Entonces, Ah, qué bárbaro. Pero si dices cohete, yo creo que te entiendo. porque es eso más la parrilla respectiva que algunos hacen. Ah, O la la barbecue. parrilla, el barbecue, sí, Exacto. claro. Es justo y necesario, Es dice. muy popular. Es americanizado ya eso. Bueno, es Exacto. parte de la tradición aquí, la cultura y Sí. todo. Sí, exacto. En cambio nosotros, nada. Sí. Bueno, pero No sé lo si- felicito porque la independencia de ustedes fue al día siguiente. Es verdad. Fue Feliz día de la el independencia de su gran patria de de Venezuela. Venezuela. Gracias. De Venezuela. Es verdad. No hice nada. Ah, bueno, no mentira, cenamos arepas. Vaya, en Venezuela. En honor a Venezuela. Qué bueno, marico. Sí, pero el tema de la escultura es interesante. De hecho, bueno, podemos empezar hablando ahorita que tocamos el tema de cultura, el tema de la película que nos dejaste de tarea del último episodio. Ah, ¿sí la vieron? Sí Sí la vi. vimos. Las dos. Ah, bueno, pero la tarea era una. Ah, bueno. La otra era comodín. Yo vi dos. Te gustó más el comodín, yo creo. Pero ¿Cuál es? hablemos de la tarea. La tarea de la película se llamaba Paradise, ¿no? Se llamaba Paradise y fue interesante. Trataba como que de este mundo paralelo en el que la gente podía donar su vida, pero como que literalmente sus años de vida y otras personas lo podían comprar para ponerse más joven. Y entonces es Correcto. como habla, ¿sabes? Ataca a esa sociedad que está como que buscando la perfección o buscando la parte física Perfecta. perfecta, exacto. O Y estarse joven para toda la vida. correcto, estar joven para toda la vida y pues obviamente como había una oposición que no estaba de acuerdo con eso, etcétera, y fue Y entra la interesante. parte muy interesante del capitalismo. Claro, Sobre, sí, sobre el también. pobre, cómo se aprovechan de los pobres y El vendedor, mae. ¿Viste como el vendedor que se, y, se trata de y cómo una venderte? persona con necesidad se ve obligada a hacer cosas que no quiere por... Ahora, lo bueno de la película es que tienes que ser compatible, ¿no? Con cualquier persona lo puedes agarrar. Claro. Eso sí. Porque si no, fuera un desastre, creo. Sí, Y cómo se crea la mafia también, de claro, revertir lo que el hayas mercado hecho. negro, o sea, que no importa dónde estés o como sea, ese mercado negro pues siempre va a Que es a existir. lo que voy al capitalismo. Pues, o sea, gente con dinero tienes opción de tener todo lo que tú quieres. Que es una película que yo creo que habla, o sea, tocan un tema bastante tabú, ¿no? Eso de las edades y de eh, eso que si envejecer o no, vivir para siempre, como que yo creo que eso es un tema que la sociedad está como un poco, lo están buscando. Bueno, he leído que han hecho investigaciones de cómo regenerar partes del cuerpo, etcétera. Entonces como que todo va como a eso, pero yo siento que es un tema todavía como muy, sí, como un poco No se tabú. habla mucho.
Exacto. Bueno, nosotros hablamos en uno de los episodios anteriores de varios tabús, ¿no? Es verdad, no Muchos. incluimos ese, hablamos de muchos temas muy interesantes y de hecho hubo un tema que quedó, lo hablamos, lo tocamos poco Y nos De gustó. hecho, y no, dijimos que lo íbamos a tocar en otro capítulo, ¿cómo no? exacto. Y Yo bueno, creo que este es el capítulo para tocarlo, entonces. Este es el yo creo que sí. capítulo porque estamos preparados para poder hablar un poco más de este tema. Correcto. Una de las cosas nos gustaba del tema era que nos gustaría, o nos hubiese gustado, era tener en ese momento a una persona la cual hubiese tenido un poco más de experiencia con el tema de la terapia. Era el tema Sí. que habíamos tocado de Sí, la importancia de la terapia y y lo que envuelve todo este proceso, todo el tiempo que toma la, la terapia en sí, que no es solo de ir un día y ya te curaste, sino que es un proceso que lleva tiempo y preparación, como correcto. dice. Pero para que entremos en el tema de hoy, muchachos, les hemos traído a un invitado especial que es también alguien bien cerca a la familia de Punto sobre la Mesa, específicamente mío, lo tengo conociendo ya 15 años y hoy nos acompaña aquí nuestro querido amigo Leo Bello. Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bienvenido, bienvenido a tu espacio aquí de Punto sobre la Mesa y gracias por acompañarnos. Espero que no estés aburrido de todo el set que hicimos aquí. No, se tardaron bastante. No, y Ah, que bueno, pases un rato agradable, así como nosotros estamos haciéndolo aquí contigo, claro que sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció? ¿Pensaste que el set era más sencillo o no más? tenía ni idea, la verdad, ni para bien ni para mal. Simplemente llegué y después me di cuenta que se tardaron hora y media montando esto. Bueno, Bueno, pero bienvenido. tiene su... Y cada vez le vamos metiendo más. Ángelo cada vez va comprando más luces. No va a quedar Un, espacio para mandar aquí. un día de esto vamos a tener que poner paneles solares para poder... Sí, Coño, porque la factura de luz va a llegar Ya carísima. va para el segundo piso. algo así. Los vecinos no tienen electricidad. No, yo se las corto. En Venezuela se fue la luz ahorita y se fue la luz. Exacto. No, pero Pero bienvenido y específicamente bienvenido a este episodio porque pues creo que el tema es algo de que vos tenés un poquito más de experiencia que cualquiera de nosotros tres, ¿no? No sé si vos has, o creo que has ido a terapia antes, ¿no? Sí, sí, yo he ido a terapia casi toda mi vida, no consecutivamente, pero en muchas etapas de mi vida, desde chiquito hasta reciente. Así que siempre me ha servido a mí en ciertos momentos que necesito específicamente y obviamente cuando uno va creciendo le cambia la vida y uno trata de adaptarse también a lo que le toca enfrentar a uno. que eso que dices es algo bien interesante. Eso que tú dices que lo has hecho como en momentos, diferentes momentos de tu vida. Y es que, y es uno de los temas que realmente como que uno se puede graduar de la terapia, por llamarlo de alguna manera, si tú vas por un tema en específico, ¿no? Y por lo que, de cierta manera, te entiendo que sí. O sea, te hago la pregunta, pero te entiendo como que sí, ¿no? Como lo has tomado en diferentes partes de tu vida, pero además en diferentes temas. Entonces, me imagino que empezaste, de pronto fuiste en algún momento por algún tema, alguna situación o lo que sea que estabas pasando por un momento, y como que de cierta manera lo pasaste, lo superaste y pasaste a otro. Entonces, siento que como que, o sea, ese proceso sí se puede lograr como que graduarte de la terapia o de un momento, o cómo lo pondrías tú, esa superación de diferentes temas, Etapas de tu vida. etapas de la vida. No, claro, y es un tema también personal en el sentido de que lo que yo haya hecho no significa que es como todo el mundo haga terapia, pero tienes razón, yo de cierta manera siento que cuando yo voy a terapia voy por un tema específico y la idea para mí es no volver. Entonces yo voy a tratar un tema específico, sea sesiones de 2 meses a 2 años o lo que sea con la intención de poder sobreponerme a lo que estoy pasando, poder sobrevivir lo que estoy viviendo y no tener que seguir yendo hasta que obviamente se vuelva a necesitar. O sea, es algo bien específico. Ahora, ya que lo has vivido desde tu infancia, Leo, volviendo ahí al punto que dijo Luis, ¿vos pensás que la terapia siempre ha sido un tabú? Ir a un psicólogo ha sido un tabú o has visto alguna diferencia a través de los años de que se ha vuelto más abierto a que la gente vaya a terapia? No, y ya va, y sobre esa pregunta también, de pronto verlo desde el punto de vista, porque tú eres de Venezuela y llevas muchos años viviendo en Estados Unidos, no sé si de pronto, como dices que lo haces de pequeño, no sé si de pronto tienes alguna experiencia entre los dos países y las dos culturas,
también como que aportando esa pregunta sería bien interesante. Claro, en mi familia nunca ha sido un tema tabú porque mi familia todo ha ido a terapia toda su vida Ok. también. Y además que mi mamá es psicopedagoga y siempre ha estado el tema bien abierto en mi familia. Y nunca, obviamente yo cuando estaba chiquito no fue que yo decía que quería ir a terapia, sino que veían que estaba pasando por algo y mi familia me llevaba, o mi mamá o mi papá o lo que sea. Entonces en mi familia nunca ha sido un tabú como algo que hay que esconder o que no se cuenta, siempre fue un tema muy abierto. Y comparándolo con la terapia aquí en Estados Unidos, bueno, yo estaba muy chamo en Venezuela, la verdad no me acuerdo muy bien las terapias. ¿Cómo son allá? Claro, ¿A qué edad fue tu primera terapia? ¿Te acordás de eso? no, no, pero estaba bien chiquito, qué sé yo, 8 9 10 años. Wow. Cuéntanos algo. Nosotros comentamos en ese episodio anterior que la gente que va a terapia, mucha de la gente que va a terapia es porque necesitan, así como tú dices, o sea, solventar algo o tienen un problema en algo. Mucha gente comenta que una vez que van a terapia, ellos se sienten como que liberados, o sea, como que perdieron un peso de encima. ¿Tú has sentido algo así en alguna de las visitas que has ido a terapia de las que has hecho? No, y es una buena pregunta. Si te soy sincero, yo soy una persona bien complicada emocionalmente, así que siempre trato de decir que no necesito ayuda, inclusive en terapia. Siempre como que actúo como que Estoy yo. aquí solo por Sí, verte, te sí, decía. exacto. Sí, soy como muy stubborn en ese sentido, pues como Necio. muy necio y también tengo mucho orgullo de sentir que yo puedo contra el mundo y que no necesito, como te digo, sentado en terapia, pienso así. Ujú. Eh, Creo que de cierta manera la terapia a mí me ha ayudado más cuando dejo de ir. Creo que voy por un periodo de tiempo, trato un tema específico y mi orgullo no me deja ver la realidad o a lo mejor el crecimiento personal que mi terapista a lo mejor trata de que yo llegue a ese punto. Y Ujú. cuando dejo de ir, siento como que me cae la locha y empiezo a pensar, bueno, sí, tenía razón lo que me había dicho, Mm. déjame intentar vivir de esta manera diferente y termino entendiendo por qué fue útil ir a terapia. Eso es un tema bien interesante porque fíjate que lo que estás hablando es como, y es una de las cosas que parte de lo que hemos leído acerca de la terapia, es que no necesariamente es como que en la terapia tú vas a salir, o sea, vas a salir de una sesión como que curado, por decirlo de alguna manera, o vas a solventar tu problema, sino que, digamos, la terapia te ayuda es a encontrar las herramientas para lidiar con algo. Entonces, fíjate, eso que tú estás diciendo, está diciendo que, digamos, esto es muy cierto, porque no es que ahí en el momento que estás en la terapia, ah, bueno, ahí ya te curan, ¿no? No es como que te pusieron una inyección y te curaste y ya, sino que te están dando las herramientas cuando, y tú cuando sales ya fuera de la terapia, que empiezas como a pensar para atrás en todas esas herramientas o todo eso que hablaste Tú con el decides terapista. cómo usarlas. O Claro, tú sea, decides cómo usarlas y adaptarlos a las diferentes situaciones, porque estoy seguro que una estrategia que hayas aprendido con un terapista por una situación específica te puede ayudar en muchas otras situaciones de tu vida. Y eso yo creo que es un tema muy interesante acerca de la terapia, que mucha gente también lo piensa como que no, estoy pasando por un problema, tengo que ir a un terapista, o me pasó algo y tengo que ir a un terapista. Y yo creo que realmente no es así. O sea, una terapia puede ser simplemente porque quieres ir a hablar con alguien, porque de te quieres ir a pronto. desahogar, o sea, quieres ver otro punto de vista o cualquier otra cosa. Claro, exacto, correcto. Ustedes, Y lo que están hablando ustedes es que no necesariamente, o sea, y vengo desde el punto de la ignorancia porque yo nunca he ido a una terapia, que no necesariamente uno va a la terapia para resolver el problema que estás teniendo en ese momento, sino para que te den las herramientas para poder vivir con ese problema. O que tengas, y corrígeme si no es cierto, Leo, que tengas dudas sobre algo y no le quieras comentar a tu medio, a la gente Tu- que tú tienes a alrededor, tu tus seres sociedad, sí. queridos, tus amigos, sino que tú lo consideras muy privado y se lo comentas a esa persona en la terapia para que te ayude y te diga, mira, yo creo que la mejor opción es que hagas esto o te vayas por este lado o no lo hagas así, sino haz esto. Es mi sugerencia. No sé si será así.
Sí, acuérdate que hay muchos tipos de terapia también. La También. palabra terapia no es algo así como tener hambre. O sea, Ujú. uno puede comer muchas cosas de todos sabores y colores. En particular, las terapias que yo he hecho siempre han sido de psicoanálisis, de yo tratar de enfrentar alguna situación que me está causando estrés o ansiedad o me quita el sueño o que creo que no puedo solucionar. Y ese tipo de terapia del psicoanálisis también creo yo que yo he ido porque siento que alguien más debe tener la respuesta porque no la he podido conseguir yo. Entonces, en ciertos casos yo he ido a que me respondan preguntas que yo tengo y que no le encuentro solución. Y muchas veces termino utilizando eso para cualquier otra cosa que me pase en el futuro, utilizar esas técnicas para responder esa pregunta que yo tuve o ese problema que yo tuve en algún momento y trato de volver a utilizar y como reciclar esas técnicas. Creo que es una terapia que a mí me ha servido mucho, que es el El psicoanálisis psicoanálisis. y de una persona externa al problema, que tú tengas que sentarte y explicarle a alguien que no tiene ni idea qué está Eso, pasando a eso me exactamente refiero. lo que tú estás viviendo y esperar que ellos lo entiendan y que te puedan ayudar al respecto, porque al final de esa persona no se va contigo a tu casa. No Claro. tienes ni idea si lo que estás diciendo es verdad o es mentira o y si lo estás viviendo tú de esa manera. A lo mejor Ángelo, no sé, me puede dar un golpe y yo siento que es su forma de amarme y yo se lo explico a alguien, no, porque él me quiere mucho, porque me pega, ¿me entiendes? Entonces, Claro. es todo como lo internalices y como esa persona pueda entender el problema que te está No, enfrentando. y eso que dices también es muy importante, el decir las cosas en voz alta. ¿Sabes? Y eso lo dicen desde todo, desde si tienes en la universidad, quieres entender un tema de la universidad o lo que sea, muchas veces te dicen trata de explicárselo a otra persona. Ujú. Y eso te va a ayudar a ti a entenderlo. Y eso que tú dices es exactamente eso, y eso es verídico. O sea, si tú, cuando tú empiezas por eso es que muchas veces dice, a veces, no, que estoy pensando en voz alta. Porque literalmente es que estás diciendo el problema en eso, en voz alta o hacia afuera, no en tu mente, para tratar de tú mismo entenderlo, no necesariamente para que otra persona te escuche, sino que eso mismo también te ayuda a ti a procesarlo y Y a a buscar buscar. algo más, o sea, como que lo exterioricé, ajá, ¿qué hago ahora yo después de exteriorizarlo? ¿Cómo puedo actuar ante eso? Claro, Ujú. correcto. Ahora, ahí tocaste un tema bien interesante. Y es algo por lo cual, por ejemplo, yo a ver, nunca he ido a terapia, nunca he sentido la necesidad, siempre he dicho que he querido ir. Nunca lo he hecho realmente, pero yo siempre he dicho que estaría completamente dispuesto a ir. Ahorita, digamos, no siento yo particularmente que estoy pasando por nada en particular, pero una de las cosas que hablando con gente que ha ido a terapia siempre dicen, no, no siempre, pero hay gente que dice que literalmente a veces llegas a una sesión y no necesariamente sabes qué decir, porque no necesariamente estás yendo como por, mira, no es que me duele el brazo izquierdo, entonces necesito que me ayudes aquí. No, no necesariamente vas como por algo así tan específico, sino que esa Empezás a persona hablar y sale, decís vos. empiezas a hablar o esa persona sabe hacerte las preguntas indicadas para tú empezar a hablar, ¿no? Pero me desvío un poco. Realmente del tema que te iba a preguntar, de por qué, digamos, yo no he ido de pronto a terapia, es porque yo siento que muchas de las cosas con las que yo puedo estar pasando por cualquier situación, yo me aferro mucho a mi familia y a mis amigos. Y ojo, que siento que es completamente normal, ¿no? Yo creo que cuando a alguien le está pasando algo, quizás lo primero que mucha gente hace es llamas a un amigo, llamas No a tu lo creo, mamá. maje, porque hay mucha gente que tal vez se puede cohibir y se encierra. Sí, cada cuerpo es distinto y actúa diferente, o sea, no todo el Pero mundo. a tu experiencia vos hablas con tu gente Claro, o sea, cercana, ¿no? como que personalmente, mi manera de lidiar con algún problema, alguna situación que esté De pasando, drenar. de drenar, es directamente, ¿sabes? A un amigo, con mi familia, etcétera. En mi mente realmente no estaría, y yo creo que es porque de pronto eso, en mi familia no es algo como que se hable normalmente de terapias o etcétera. No sería, oh no, déjame ir a un terapista, ¿sabes? Entonces, tú dices que en tu familia era un poco más, no lo quiero llamar normal, pero era un poco Abierto. más abierto. Ujú. Como que hay algo que tú sientas que te haga determinar cuál es ese cambio en alguna situación o algo que estés pasando que tú digas, bueno, no, mira, lo voy a hablar con un amigo, lo voy a hablar con mi familia, no, mira, lo toca hablar con un terapista. O sientes que es porque algo que va escalando y O sea, ya. ¿sabes? Tienes algo como que te diferencia o tú digas, es necesario buscar ayuda profesional y no buscar una ayuda de un tercero cualquiera que esté alrededor mío. Creo que eso también es un poco la personalidad de cada uno. Como te digo, yo soy una persona bien necia, creo que no tengo que hablar nada con nadie, yo puedo resolver todo.
Siento que puedo sobreponerme a cualquier cosa sin ayuda de nadie y eso me ha afectado mucho también en mi vida personal, obviamente estoy casado y con mi esposa, eso no siempre sirve de esa manera. No siempre es la Eh, mejor técnica. sí, sí, ¿Tu esposa va a terapia también o no? sí, mi esposa ha ido a terapia, Ok, claro. ok. Sí, varios años ha ido. Y también en varias etapas también. Pero a tu punto, no es cuestión de un tema específico que yo pienso, bueno, tengo que ir a hablar esto con alguien. Es más que todo el sentirme desanimado de poder resolverlo. Creo que ya una vez que yo pierdo como el ímpetu de poder buscar una manera de solucionar algo, Te frustras. me no, es más que todo como caer en depresión respecto a un tema. Cuando yo tengo ánimo, si yo tengo un problema, la cámara se cayó, bueno, yo agarro aquí, muevo el trípode, lo aprieto, y llega un momento que la cámara se sigue Claro. cayendo, y sientes como que ya has tratado, lo pegaste, le pusiste tape, y no cuentas ninguna manera de resolverlo, y ahí es cuando yo siento como que hay alguien más que debe tener esta respuesta. Y siempre pienso que es alguien profesional. La verdad yo no hablo con ningún amigo o con un familiar muy, muy raro que yo llame a alguien a echarle un cuento o Sobre a tus temas quejarme. personales. Ok. Sí, y como te digo, ni con mi esposa lo hago, que no me da muy bien a veces con ese tema, porque obviamente ella quiere que yo comparta cosas con ella y que ella pueda sentir que me ayuda de cierta manera. Pero como te digo, no es algo específico, no, cada vez qué sé yo, pienso en tomar, que tengo que buscar ayuda, no es un tema, simplemente cuando me rindo, cuando siento que ya no puedo conseguir eso y te doy un poquito de perspectiva con lo que yo paso, yo tengo ansiedad generalizada y eso fue un tema que me costó mucho entenderlo yendo a terapia, sabiendo que yo sufro de ansiedad, porque como tú estabas diciendo que a veces uno llega y no sabe qué decir y a lo mejor te hacen preguntas y tú esperas que consigas la respuesta. Yo iba a una terapia que me gustaba mucho, yo cuando entraba me sentaba y el tipo se me quedaba viendo callado y me sonreía. Y yo Y decía, no decía y más no nada. decía nada, no decía nada. Y entonces yo le decía, no me vas a preguntar. Y dice, no sé qué preguntarte. ¿Quieres que te pregunte de algo? Y yo decía, no Qué sé. experto ese maestro. Exacto. Pero, o sea, me agarraba demasiado mal. Y a mí me molestaba. Y dice, pero pregúntame algo. ¿Cómo de qué? A ver, ¿qué quisieras que te preguntara? Qué hijo de su madre. O sea, no era el típico terapista que te va guiando para llevártelo a entender qué es lo que No, sientes tú, No, no, sino. no, Bueno, pero pero es es que que ese era el método de él. claro, esa es Exacto, una no, técnica. por eso te digo, exacto, sino que él te decía, háblame de lo que tú quieras Y y él hacia eso. sabía, porque él fue el que me diagnosticó con ansiedad generalizada, que él sabía que yo sufría mucho en mi cabeza y que siempre tenía mucho en lo que estaba pensando al mismo O tiempo. sea, el maestro te puso ansioso en la terapia. En la terapia para yo hablar en ese momento de qué es lo que sentía ansiedad. Y muchas veces él me Wow. decía, pero yo me frustraba, no me sentía cómodo. Me decía, ¿por qué te sientes incómodo? ¿Qué es lo que te está frustrando? Y yo empezaba a hablar de cualquier cosa. No, porque me chocaron viniendo para acá. Y por ahí iba, ¿me entiendes? Pero él siempre se quedaba callado. Y como me forzaba a mí a hablar de cualquier tema y siempre algo diferente. Pero yo nunca llegaba como que, bueno, voy a ir el martes y voy a hablar de que quiero perder peso. Bueno, pero fíjate qué interesante, porque empezaste ese cuento diciendo que era una de las terapias que te gustaba mucho ir. O Sí, sea, sí, eso fíjate, ¿sabes? De pronto tú se lo dices a alguien y tú dices, bueno, pero ¿por qué lo voy a pagar yo a alguien porque vaya y no me diga nada? Pero claro. fíjate que tu experiencia más bien es una de las mejores, o te gustó mucho ir El con esa método persona, el de método de este esa persona. psicólogo era escucharte Y prácticamente. la mayoría de las enseñanzas que él me dio a través de escucharme o de tratar de guiarme, yo siempre le peleaba mucho. O sea, como que yo no quería escucharlo a él, cualquier cosa que me dijera. Yo iba a ir a quejarme y que él se tenía que callar. No tenía que decirme nada. Funcionó su técnica, como quien Y, dice. y al enseñarme cosas, años después yo todavía me acuerdo de cosas que él me enseñó, que me decía y que no entendía en ese momento. Ahora, te tengo una pregunta. Tú que has ido a terapia, esa gente, los terapistas o profesionales, Psicólogo. psicólogos, o sea, lo que sea, eh, ellos te ayudan mediante un proceso de, como tú dices, de comentar, o sea, o te guían, pero adicionalmente a eso te mandan medicamento o solo son las terapias como tal. Tú que has ido a distintos tipos, o sea, me gustaría saber, yo porque no he ido a ninguna,
Pero sí quiero saber si depende de lo que ellos te diagnostican o te dicen, tú les comentas el problema, ellos te mandan un medicamento o no. Eso O algo depende. para apaciguar Eso depende del doctor de donde tú vayas, si es Ujú, especialista, si es psiquiatra también. ujú. Psicólogos normalmente no pueden prescribir ningún Ah, tipo ok. de medicina, psiquiatras sí, hay gente que son los dos o tienen especializaciones. Ujú. O si vas tú al doctor a que te hagan tu examen anual y también te puede dar una prescripción de algo. Eso depende también de donde tú vayas. Yo he ido de todo tipo, de solamente psicólogo, he ido a que hacen los dos y he ido a nada más psiquiatras donde tú llegas, dicen, Es, ¿cómo te sientes hoy? Te dan una hoja, llenas unas bromas y te suben o te bajan la medicina también. O sea, he tratado de todo. eso yo no sabía que los psicólogos no podían Fijo, fíjate. mandarte prescripción. Yo no sabía eso. O sea, eso es Ahora, nuevo para mí. vos pensás que dijiste que sufrías de ansiedad, ¿no? Vos pensás que la ansiedad y la depresión es algo que se puede autoterapiar uno, por decírtelo así. Autodiagnosticar o No, 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 me- porque uno tal vez dice, ok, sí, tengo ansiedad y lo sabes diferenciar, pero no, sino que podrías vos salir de esa ansiedad vos solo sin la necesidad de la terapia o la terapia es necesaria para poder avanzar y salir un poco de esa ansiedad y depresión, tal vez. Bueno, acuérdate que eso es como un rango. No es que la ansiedad que tenga yo es la misma que Luis, la misma Ok, que Tocayo, la misma o sea, cada quien es independiente y siente las cosas diferentes en diferentes niveles. A lo mejor si a Luis lo chocan o a ti te chocan, Ángelo, a lo mejor tú te pones bravo, a lo mejor cualquier cosa para ti. Sí, es un espectro, Es un como todo. O sea, espectro, todos y son estamos en el distintos espectro. síntomas, exacto. claro. Claro, todos estamos ahí, solo que unos más allá, más acá, Y pero de cierta manera, las técnicas que te dan te ayudan también en ciertos niveles. Si siento un poquito de ansiedad, a lo mejor sí me sirve la técnica número 4 qué sé yo. Pero a lo mejor sí estoy en una entrevista de trabajo con el presidente de una compañía, a lo mejor no me sirve tanto esa técnica porque claro, el nivel de ansiedad es muy el alto. nivel de, claro, Entonces, ansiedad, estrés, todo es mucho más claro, alto, claro. entonces eso también depende de lo que estés sintiendo. Y las diferentes medicinas también. Hay medicinas que son SSRI que simplemente te nivelan el nivel de serotonina. En mi caso, mi cerebro no produce el nivel de serotonina indicado para yo nivelarme. Entonces mi nivel neutral es puede ser o alto. mucho más bajo o mucho más alto que el tuyo. Y a mí me cuesta mucho más llegar a ese nivel. O sea, es Claro. como como caminar de aquí a la esquina solo o con un peso de 100 libras, Claro. una camisa de 100 libras. Bueno, a lo mejor llegas, pero a uno le va a costar más que al otro. Entonces, ciertas medicaciones también te ayudan a nivelarte un poco. Ahora, aquí, para entrar, digamos, en otro tema, pero te hago una pregunta y dependiendo de tu respuesta, entramos aquí en el siguiente tema. ¿Tú consideras, tú recomendarías la terapia abiertamente para todo el mundo o sientes que de pronto, obviamente tú no eres psicólogo, tú nada, es nada más una persona que has tenido la experiencia? ¿Recomiendas así Como abiertamente a todo el paciente, decís mundo? vos. Como, sí, o sea, dices, mira, sí, todo el mundo hágalo, o de pronto tú sientes que tuviste que superar ciertas cosas y quizás sientes que hay gente que de pronto no les guste tanto o no sé. Mira, te voy a hablar del punto de vista que conozco, que es el mío, obviamente. Claro, Qué bueno, ese es el que buscamos. Sí, Exacto. y yo no quisiera decirle a nadie como que, mira, no, si a ti se te muere alguien, no deberías ir nunca a terapia, porque tal y tal cosa, ¿me entiendes? Yo creo que me pasa mucho, por ejemplo, con mi esposa cuando va a terapia. Yo siento que uno debería tratar de buscar siempre poder resolver todo por tu cuenta y sin necesidad de terapia, sin necesidad de ningún medicamento y que la terapia sea más que todo como un nivel extremo donde no puedas sobreponerte a algo en vez de utilizarlo como algo fácil de resolver los problemas que tú enfrentes, porque los problemas nunca van a dejar de llegar y si cada vez que tú tengas algo, tienes ese comodín, bueno, voy a resolverlo con terapia, me claro. siento como que es un músculo que también tienes que ejercitar. No, y quizás te vuelvas adicto a eso también. Exacto. Bueno, Dependiente Bueno, sacando un tema ahorita que estás diciendo eso y tú también. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo te llamé porque sufrí de insomnio y el insomnio me llevó a tener ataques de ansiedad, no me dejaba dormir y entonces
también sentía estrés. Gracias a Dios, creo que fue por un mes completo que tuve ese cuadro. Sí pensé en ir a terapia o con un psicólogo y de hecho hablé contigo varias veces como que qué te recomendó, qué te mandó, qué hacías tú en este caso. Y me recuerdo que tú me dijiste, mira, hay distintos niveles de ansiedad. Trata de ver si es tan fuerte así para que vayas a un psicólogo o algo a tratarte. Y sí me recuerdo que lo evalué durante un tiempo, pero no fui a ninguna terapia. O sea, lo pude controlar, empecé a dormir mejor, sin medicamento ni nada, y gracias a Dios hasta el sol de hoy no he tenido más ese cuadro. Aunque hay mucha gente que yo le comento esto y me dice, en algún momento vas a recaer, por X o por Y razón vas a recaer. Pero bueno, gracias a Dios no he tenido ese síntoma ahorita. Hasta ¿Quién es ahorita, ese para no llamarlo? Porque sí, no he tenido ese Bueno, el man síntoma. nunca le contestó, nos dijo en un episodio pasado, dijo que nunca le contestó y por eso, gracias a Dios, se curó él solo. Exacto, tú vas a fallar, no vas a lograr nada en tu vida. Exacto. Si estás feliz ahorita, espera que estés triste, porque eso exacto. viene. Espérate unos Vas a días. recaer. Yo creo que Vas a recaer y vas a caer en esa depresión. persona necesita terapia, ¿viste? Exacto. Madre, le hubieras dado el número del doctor. Po. Ey, eso es otro tema interesante. Los terapistas van a terapia. ¿En O sea, serio? sí, claro. Es que yo me imagino, porque ya el que es psicólogo de por sí, ya está, le falta un tornillo. De No, por bueno. sí, o sea. Pero no Bueno, si los tanto. dentistas van a dentistas, creo que Bueno, Bueno, Sí. pero los exacto. O médicos van sea, a los médicos. bueno, y eso que estás diciendo que médicos y dentistas, nosotros ahorita estamos hablando, digamos, de un tipo de terapia como de situaciones mentales, pero bien superficial, ¿no? hay muchos tipos de terapia. O sea, hay terapias, de hecho, mi mamá es terapista del lenguaje. Entonces, ¿sabes? Personas que no pueden hablar por cualquier motivo, hay un rango de motivos gigantes por el cual alguien de pronto tenga dificultad para hablar. Pero también es un tipo de terapia, hay terapia física. Y todo eso también, digamos, va conectado con la mente y o sea, ¿en qué sentido con la mente? Que si tú no estás bien contigo, o sea, tienes que ir a terapia física porque, qué sé yo, no sé, algo Un tienes, músculo, sí. un músculo, lo que sea, y no te permite caminar bien. Si tú no vas a terapia física y atiendes eso, de pronto eso te empieza a crear como en tu mente, ¿cómo se llama? Déficit. No un déficit, sino no quieres que la gente te vea así, entonces te empiezas a cohibir o empiezas a quedarte cada vez más solo porque no quiero que la gente me vea, etcétera. Entonces como que todas las terapias están como de cierta manera conectadas entre ellas. O sea, aunque no lo veamos, creo que todo, o sea, una terapia del lenguaje te Fíjate puede que ayudar a que puedas tenés razón. prevenir una terapia más adelante con un psicólogo, etcétera, Y es porque una decisión también muy personal, porque no significa que una terapia sea mejor que la otra o que, no, ¿sabes? sino que atienden situaciones Hay diferentes. gente que tiene cáncer y nunca se trata, no significa que no tienen cáncer, ¿me entiendes? Exacto, Hay por gente ejemplo. que tiene caries y nunca va al dentista, no significa que no tienen caries. O sea, todo el mundo necesita cierta ayuda, sea psicológica o Emocional, médica o exacto. emocional, y hay gente que decide tomar la iniciativa y Cartas hay en el gente que no. asunto. Te tengo otra pregunta. Con respecto a las terapias a las que has ido, ¿consideras que el precio de las sesiones, no sé cuántas te ponen, no sé cómo sería eso, es un monto que puede ser accesible para cualquier persona o es un monto exclusivo para que tú digas, bueno, esta gente que no, o sea, que no tiene ningunos recursos, escasos recursos, puede ir a ese tipo de terapia? No, es un tema de preferencia, porque los seguros cubren terapia, ¿verdad? Ujú, Solamente que hay gente que dice, no, yo quiero ir a esta persona en este edificio, en este, ¿sabes? ujú, Comprar ropa es cara y barata, pero a la gente le gusta Claro. comprar el lujo. ujú. Entonces, todo el mundo puede tener acceso a terapia y más que todo si tiene seguro, además en este país que el seguro de salud es gratis y te asignan personas para ir de todo tipo, pero lo que uno se impone a uno mismo es lo que uno le cuesta más caro. Es decir, no, esta persona no me gusta, no quiero ir donde tú me digas, yo quiero ir donde a mí me provoque y eso es lo que se pone más caro. No, es un tema también, o sea, cultural de lo que hablábamos la otra vez. Por ejemplo, yo siento que en Venezuela y en Latinoamérica en general, bueno, no todo en Latinoamérica porque por ahí tengo un dato bien curioso de Argentina, pero eh, la gente no es tan, la terapia no lo ven como algo tan así, vamos a terapia. O sea, es algo, es muy, yo lo voy a resolver, de pronto es muy la mentalidad que yo tengo.
lo resuelvo con un amigo, lo resuelvo con mi familia, lo resuelvo de alguna otra manera, pero no pienso en una terapia. Es más que todo cultural, desde ese punto. Mae, pero así lo están hablando ustedes cultural, por ejemplo, no, o sea, no sé si a ustedes les pasó, pero en algún momento en escuela, en Venezuela, como a mí en Honduras, si alguien hablaba de que, ay, tengo ansiedad o tengo, no es que está loco, no es que está loco, es que, Claro, no, Yo no me acuerdo de que alguien dijera, Tengo ansiedad". O sea, o lo ocultabas, pero la persona no, que no, lo capaz lo diría, ocultaba, pero sí es que yo me acuerdo de que la ansiedad, alguien de los amigos míos, no. claro, o cuál era la respuesta de alguien que te decía, no, es que tengo mucho trabajo, la familia, ay, vete de vacaciones, ay, no sé, ¿sabes? Era como Ujú. nunca, en mi experiencia, digamos, de lo que yo viví, realmente nunca escuché a alguien decirle a otra persona, no, mira, si estás muy estresado o X, estás pasando por O me cualquier siento situación, deprimido, nada de eso. o de verdad, mira, te recomiendo que vayas a un psicólogo, te recomiendo que tal, como que no fue dentro de mi entorno algo que se hablaba. Más Bueno, bien te hacían bullying, te decían, Deja el peo, o sea, vete de vacaciones y ya". O sea, eso te se quita con explico una presión. algo, por ejemplo, y específicamente porque estamos hablando de la ansiedad. Uno sabe, yo sé si tú estás triste porque te veo las lágrimas que caen de los ojos, pero Claro, la ansiedad nadie, no se ve, la Ujú. ansiedad no se ve y mucha gente no sabe lo que significa eso. Claro. claro. Si yo me pongo a llorar, sé que estoy triste, pero a lo mejor no sé qué es la ansiedad, no sé qué es la angustia, no sé qué es la depresión. A lo mejor simplemente cuando veo para afuera y está lloviendo me siento triste y creo que eso es normal, pero la mayoría de la gente no siente eso. Ujú. Entonces creo que también es un tema de entender qué son las emociones que uno siente y la terapia de cierta manera te ayuda a eso también. Yo he contado cosas en terapia que me siento bravo y la verdad me sentía triste, pero lo expresaba Lo relacionaste era con con, rabia claro. o, ¿sabes? O qué Y sé es ahí yo. cuando el terapista te guió y te dijo, mira, no es Mira, esto no, lo que tú lo que sientes, estás es sino... deprimido, Exacto. eso se llama tristeza Ujú. por este tema y eso te ayuda también a ti a entender de tus emociones. Eso. No es una cuestión de que si tú lo sientes o no, todo el mundo siente ansiedad en algún momento. Si te chocan, si vas al médico, si estás embarazado, si pierdes el trabajo, todos ay, son... ojalá no me dé ansiedad cuando me embarace. Y ojalá que no. Sí puedes decir que tienes un bienestar emocional después de ir a terapia. Sí lo puedes decir. Claro. Claro, Ok, sí. ok. Ahora, ¿vos crees que la terapia online es igual de efectiva que la terapia presencial? También es un lado personal. Si tú te decides de ¿Vos has hecho que las dos? yo he hecho las dos. Y he hecho terapia en persona con la misma persona y después online con la misma persona Oh, también. wow, ok. Y es una decisión de que si tú crees que eso va a servir o no, como todo. O sea, Pero yo creo que también ahí entra el terapista. Si es muy bueno no, en pero yo no le su... echaría la culpa nada más a la persona que te hace la terapia. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor tiene ansiedad de verse con alguien en persona y contarle algo y se siente que crean cierta distancia en el teléfono y es la manera que le funciona a ellos. Eso sí. Y a lo mejor son muy exitosos en esa terapia. O Ujú. sea, no ¿Qué es lo solamente... que te digo? O sea, que ahí va Fíjate que yo me siento así más a veces, el nivel del lo que acabas de terapista. decir. El impacto que tenga el terapista, bien sea online o presencial. Bueno, yo el otro día estaba escuchando a una persona que estaba diciendo que no hay una mala terapia o un mal terapista, sino que no has encontrado al terapista correcto. O sea, Pucha, como que lo que qué buen dicho, decía, man. lo que decía era eso. O sea, no es que una terapia fue mala o no fue mala, sino que no fue tu terapista o no fue tu tipo de terapia o no fue Y lo el que mejor sea. paciente es el que va. También. Acuérdate de eso siempre. El doctor no te puede curar si tú Sí, sí, no vas, nunca claro. vas a la cita. Exacto, correcto. Yo creo que hay muchas cosas, eso que estabas hablando ahorita de lo de que si de pronto no quieres ver a alguien, el tema también que tú estabas hablando de los costos y de pronto que si gente no va a terapia porque es muy caro o sí o no. Yo creo que también hay muchos costos ocultos de cierta manera, como, ¿sabes? Ok, si tienes que ir a terapia, ¿con quién dejas a tus hijos? Si tienes hijos. O mira, tengo que ir a un transporte público, no tengo dinero en este momento para el transporte público. O sea, más que la terapia que estamos hablando ahora de que hay muchas opciones que por internet, etcétera, pero yo Ujú. creo que también de pronto hay muchas cosas involucradas también, que es lo mismo por ir a un doctor, por ir a donde sea, pero digamos como que quizás es una excusa más, o no sé si excusa, pero un motivo más que crea que la gente no vaya a terapia y ahorita, de hecho, lo del tema online y todo esto es más de COVID para acá, o sea, obviamente antes existía, pero esto es como más reciente el boom, Sí. todo el boom de videollamadas y no sé qué. Y acuérdate que también la gente le dedica tiempo a lo que le interesa.
También, exacto. Una persona que esté muy ocupada, yo te aseguro que te puedo hacer una lista de todo lo que hace en persona sin Y tener va a tiempo. decir, no, esto me va a No tomar te, mucho tiempo llegar claro, hasta allá. y de todas maneras lo hace. La terapia es algo que tú puedes hacer. Volviendo al tema, no puedes tener un dentista por el teléfono. O sea, no te Eso sí, puedes arreglar una carie por videollamada. Claro, La facilidad que tiene la terapia es que lo puedes hacer en persona, lo puedes hacer por En tu teléfono, en tu carro. casa, en el carro, en donde el sea. closet, en donde tú quieras. claro. Una de las preguntas que te hacía de lo de que si consideras que más gente debería ir a terapia es porque estaba leyendo un artículo de la Universidad de Columbia que decía que Estados Unidos, en el artículo decían perdía aproximadamente 280 mil millones de dólares tratando problemas mentales. Me imagino, o sea, lo que ellos se referían era cuando ya pasaba a otro nivel, o sea, cuando llegabas a un momento en el que justamente no te tratabas alguna situación por la que estabas pasando y entraste a un nivel en que te hiciste daño a ti mismo o, ¿sabes? Ya Como subió, que pues. cuando llegas al extremo justamente por no buscar ayuda. Entonces, como que parte de mi pregunta era por eso, es porque yo sí creo, vuelvo y repito, yo no he ido nunca a terapia, no, me gustaría ir, no por nada en particular, sino en Deberíamos general. ir todos juntos, man. Deberíamos ir todos juntos, un group therapy, eso existe, Existen los claro, group therapy. Debe existir, ahorita existe. claro. Si hay hasta yoga con perros Yo le voy a decir o al Mati que cabra, Leonardo me hace bullying. eso es verdad. No, Pero bueno, entonces He's eso, not como que friendly. really. yo creo que sería algo beneficioso. O sea, esa era como la conclusión del artículo, como que sería algo muy beneficioso que más y más gente realmente se abriera más al tema de la terapia, Ujú. porque bueno, ellos decían 280 mil millones de dólares que se gastan al año eh, Pero en eso ya eso. lo estás hablando vos de que ya está en un hospital psiquiátrico la persona. No, yo No no creo. necesariamente, una persona que se tira una vía de tren porque no aguanta lo que sea y entonces, qué sé yo, el tren choca, algo pasa, se muere más Ah, gente, bueno, o y sea, tiene que ¿sabes? Me arreglar imagino es que ahí Como va algo. que cualquier, involucrado depresión, de deficiencia de atención y todo ese poco de cosas Mire, y psicológicos. yo te digo, de este lado, como tú dices, el nivel extremo, yo creo que es entenderse uno lo que, como había dicho, es lo que tú estás sintiendo. Muchas veces uno no sabe uno mismo lo que está sintiendo, ni por qué lo está sintiendo, ni cómo curarse o cómo sobreponerse a eso. Y creo que la terapia te ayuda mucho a eso, como te estaba comentando, te ayuda a entenderte de tus emociones, por lo que estás pasando. Y mucha de esta gente que obviamente No asistió. no asistió, llega a esos extremos porque se sienten a lo mejor que lo que ellos están viendo no es normal o no se puede curar o no hay nadie que te pueda ayudar. Esos son niveles muy extremos, obviamente. Ujú. No te diría que debes ir a terapia cada vez que tengas una entrevista de trabajo, pero a lo mejor eso te ayuda a entenderte por qué te pones tan nervioso cuando te entrevistan. Ahora, claro. coméntame algo. ¿Tú consideras que la terapia prolongada, perdón, puede llegar a crear dependencia? Mira, depende por qué creo yo que estás haciendo terapia. Por ejemplo, hay gente que ha vivido cosas horribles en carne propia que yo no te podría decir, no, tú nada más te toca 3 meses con eso. O sea, Entonces, O sea, pues esa misma persona puede estar un año hasta buscar esa paz que busca. bueno, hay gente que tiene terapia 20 años y hay gente que no quiere curarse tampoco. O sea, y de cierta manera la persona que te está haciendo terapia no tiene esa libertad o a lo mejor no se sienta como diciendo, mira, no vuelvas más. ¿Me entiendes? Porque a lo mejor te puede pero, querer a ti una Éticamente, pero, tal vez ellos nos pueden decir o eso. a lo mejor te puede crear una relación negativa. Si una persona pasó por un trauma y tiene 5 años yendo a tu terapia y tú le dices, mira, no vuelvas más, tú no sabes qué le va a pasar a esa persona cuando se vaya. Wow. pero tú ahorita me comentas eso y yo interpreto que si el terapista es bueno y la terapia está bien estructurada, no deberías crear dependencia. O sea, debería más bien es solventar el problema y no decirte, bueno, Pero quédate es que aquí perpetuamente. ese es tu criterio, yo creo, Por man, eso, o lo que sea, él está basado en diciendo. eso es lo que estoy analizando de lo que está diciendo él. O sea, como Sí, y que, a lo mejor tú nada más tienes un problema, perdiste el trabajo, exacto. tienes más Pero nada de qué hablar. ese es tu criterio. Yo creo que Ujú. lo que está, la pregunta que vos hiciste es que si tenés dependencia a asistir a esa terapia consistentemente, ¿no? Y que por el resto de tu vida, por decirlo así, ¿no? Ujú. Pero lo que él está diciendo es que es muy, muy personal, ¿va? O sea, si vos ya fuiste y el tema que estás tocando es muy específico y ya sentís que podés
vivir tu día cotidiano sin necesidad de contarle a esa persona porque esa persona ya te dio los instrumentos que Por eso, o necesitaba. sea, que están Ya no necesitas volver a ir, pero así como yo pienso que la decisión, como con la decisión fue tuya ir, va a tener que ser tu decisión también dejar de ir, ¿no? Exacto. Bueno, claro, pero ahí también, por eso es lo que te digo, el terapista juega un papel importante en que tratar de solventar el problema en lo antes posible y no que sea lo más largo, o sea, lo más longevo posible, ¿no? Tocayo, más allá de resolverte el problema, creo que es importante que el terapista te enseñe a ver si tú ya no tienes ese problema. Te Exacto. enseña a ti a ver, no es que yo te lo resuelva, Ujú. sino que tú entiendas que ya ese problema estuvo resuelto, porque es la única manera que tú puedes entenderlo. Claro. O sea, no es Y que, así vos mismo claro, yo a lo decidís, mejor ya te no puedo poner una necesito... curita, te Ujú, cortaste, y después tú crees que tú todavía tienes esa cortada 3 años después. ujú. Bueno, pero yo te la curé, pero tú no lo ves así. Claro. Esa es parte también de la terapia, no solamente curarte o resolverte o enseñarte, sino Cambiar tu punto de transformarte un vista. poco tu punto de vista a tu entender, mira, no, En decirte, mira, esto lo ya que... está de lado. Ujú. Pero la vida siempre pasa. A lo mejor me despidieron hoy, busco trabajo 6 meses, después me atropellaron, después me dejó mi esposa, me fui de Siempre va a viaje. O haber sea, una razón por ir. siempre vas a encontrar alguna manera de volver a terapia si tú es lo único que tú ves es problemas también. Ujú. No, y aquí también, o sea, hemos hablado, digamos, de situaciones de pronto que se podrían ver como algo malo, pero también la gente puede ir a terapia por algo bueno. O sea, porque realmente se van a casar y Eso está, ocupa terapia. de pronto, exacto. No, pero o sea, de pronto están muy felices y es como una ansiedad que viene de la felicidad, no viene Ok. ¿sabes? Quizás no viene tanto De un lado malo, estás atado quizás diciendo. al miedo, pero por algo feliz, ¿no? No algo malo de que no, mira, me pasó algo muy malo, etcétera. Oye, te voy a dar un dato, la felicidad da miedo también. Por eso te digo, es justamente lo que me refiero, como Wow. que hemos hablado de, bueno, me atropellaron, me botaron del trabajo, etcétera, pero bueno, también uno puede ir a hablar Hay que con, manifestar. Me gané la lotería, tengo que ir a terapia. claro, eso, por supuesto, Acuérdate que hay gente que está acostumbrada a vivir en el conflicto y también. es el entorno en el que se sienten cómodos y nunca huyen del conflicto, sea profesional, personal, social, todas sus relaciones son Se ve en todos los conflictivas. niveles sociales. Claro, entonces la felicidad da miedo porque es algo que lo que a lo mejor tú no estás acostumbrado o a lo mejor no quieres Ujú. vivir porque nunca lo has vivido carne propia y te asusta ese nuevo sentimiento. También tiene que ver con el control. Tú quieres controlarte tu vida, yo sé cómo manifestarme en este entorno y no quiero cambiarlo, sea bueno o sea malo, no Claro, quiero cambiarlo. Ujú. Estoy bien así, decirlo. Claro. Ujú. Wow. Qué fuerte. sí, y yo creo que va atado mucho al miedo, sea por algo bueno o malo, lo que sea, pero va atado mucho al miedo de no saber qué hacer ante una situación, y eso que tú dices, el miedo de perder el control sobre cualquier situación. Interesante. Ahorita estaba, otra cosa que había leído, que le iba a decir de Argentina, que yo hablaba de que en Venezuela yo sentía que pues el tema de la terapia no era como tan abierto, por lo menos personalmente, ¿no? Para mí. Ojo, y yo lo estoy hablando de una de mis hermanas es psicóloga. O sea, ella es psicóloga, lo que pasa es que ella es psicóloga industrial, entonces es como más hacia A los empresas, edificios. a los edificios, exactamente. Cobra caro ella. Bueno. Depende de los pisos del edificio. Exacto. Te Hay cobra un por presupuesto piso. Toca las por piso. paredes, siente la emoción. Exacto. Exacto. Escucha el agua de la tubería. Cemento. ¿Qué es eso? Explícame, explícame. Bueno, no, podemos invitar a mi hermana en otro episodio, la Ok, llamamos y que nos explique un poquito mejor. Pero, pero que yo pensaba que era algo muy latinoamericano, ok. pero leyendo más, en Argentina, Argentina tiene 8 veces más psicólogos por per cápita que, por ejemplo, que Estados Unidos. No way. Y Argentina tiene muchísimo menos población que Estados Unidos. Bueno, tú sabes que dicen que los argentinos siempre viven en una depresión perenne. Bueno, pero indiferentemente, ¿sabes? Fíjate que yo tenía Es una una... buena profesión en Argentina, entonces. Bueno, aparentemente. Pero yo tenía un pensar muy Todos erróneo. están pelando bola. Sí. Exacto. O sea, era muy erróneo porque yo pensaba que era algo como muy latinoamericano y fíjate que Argentina no sé si líder en psicología, no Pero creo, pero no te decía ese artículo ahí desde cuándo. no, la verdad es que no llegué hasta ahí. Porque, más yo pienso que desde unos años para acá, no sé en realidad cuánto, ¿no? Pero ponerle que entre unos 10 años para acá,
el hecho que el internet ha hecho un boom, globalizar la gente y todo, y conectar al público, se han abierto más estos canales así de terapia. Inclusive lo que acaban de decir ustedes, de que del COVID ha hecho más canales de terapia remota, por decirlo así. La verdad es que no llegué hasta esa parte del artículo, pero coño, o sea, para llegar a 8 veces más psicólogos que Estados Unidos por cápita, pues no sé, debe ser desde hace mucho Desde hace tiempo. mucho O tiempo. sea, de hecho el artículo también mencionaba que durante no sé, una de las últimas recesiones que hubo, o inflación y tal, en la encuesta que le hacían a la gente, mucha gente prefería dejar de hacer muchísimas otras cosas por poder tener dinero para pagar para la terapia. O sea, como que la cultura de terapia en Argentina es bastante grande. Y fíjate, tú me hubiese preguntado a mí, te hubiese dicho, no, es Latinoamérica, que es lo mismo. Ah, ¿te sientes mal? ¿No te gusta? Ay, anda, vete de Y están vacaciones, todos anda. curados, por eso son tan creídos esos coños. Exacto. Por eso piensan que son el mejor país del Sí, mundo, ¿no? porque están todos con una personalidad. Hay un chistecito de Argentina, ¿lo quieren escuchar? Por favor. ¿Ustedes saben cuál es el país más cercano al cielo? ¿Cuál? Uruguay, ¿Por qué? porque está al lado de Argentina. Qué marico. Angelo con sus chistes no defraudan. Ey, más los argentinos creen que están en el cielo, pero ahí está la razón. Hay que ir al psicólogo. ¿Viste? Capaz y es parte de. No lo sé. No necesitamos. Necesitamos ir. A mí, pero bueno, fíjate que eso, un terapia de grupo, podemos ir. Mae, pero no, en Un realidad episodio. Un episodio de yo terapia. creo que lo Oye, Oye, sería cool con un yo creo terapista. que lo necesitamos independientemente, o sea, de lo que hemos aprendido hoy, o por lo menos de lo que yo he aprendido hoy, independientemente si uno piensa que está pasando por una ansiedad, una depresión, estrés, o no lo está pasando, sería bueno ir a esa terapia, mae, para, qué sé yo, hablarlo con alguien que tenga un poquito más de noción de lo que uno tiene. Claro, Ya sea que te ayuden con otra cosa. y- dale. No, y te iba a comentar, no solamente la gente va a terapia para algo malo. Muchas veces, por ejemplo, hay gente que no tiene un plan de vida, no consigue una profesión, no se tiene que estar, uno no va a terapia porque está suicida siempre, o sea, Claro, también claro. O porque te sentís estancado, tal o, vez. claro, mira, no consigo pareja, no sé por Bueno, qué. sos feo, marico. No, pero lo que tú dices es verdad, Exacto. porque yo he Eso conocido te lo gente, resuelvo yo, no te preocupes. Es más, cobra. yo he conocido gente que va a terapia solo, como te comenté al principio, por desahogarse, por buscar o sea, ¿cómo Un se llama? drenaje. No, aparte de drenar, buscar una opinión No, pues no te enojes o un conmigo. consejo, para ver qué puedes hacer en una situación o una determinada, mira, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy parado. Claro. Una guía. Bueno, estás estancado, lo que acabo de decir yo. Sí, no, pero solo a lo mejor por comentar, por abrirte, o sea, hablar con alguien. Que es lo que decía yo al principio, o sea, no No le tienes necesariamente confianza a nadie y estás eso. buscando como que un extraño que tú sepas que es una opinión profesional Y que no lo vas a ver más no te nunca va a si no te da la juzgar, gana, exacto. claro. No tiene nada que ver con los tuyos ni le va a decir a nada. Fíjate que yo escuché que los terapeutas y los terapistas y toda esta gente dice de que cuando empiezan la terapia, de que, ¿cómo se llama? De que aquel maje casi se lleva la cámara de enfrente. Oh, discúlpeme ahí que me confundí. ¿Viste? Porque te enojaste conmigo, te pasa eso. Exacto. Maje que te dicen, empezando la terapia, te dicen, mira, de lo que vamos a hablar aquí, yo no voy a decir nada a menos que yo piense que tu vida está en peligro o corre peligro. Ah, bueno, eso es O sea, de que hay un... ¿cómo se llama eso? Sí, Confidentiality. un confidential. Lo que Ah, eso, dale. a huevo. Es que no Sí, es un inglés, tema de, man. confidencialidad. Confidentiality agreement tienen una onda así, ¿va? Y que no pueden hablar, bueno, lo mismo que tienen los Abogado, abogados. claro. ¿Ustedes habían escuchado eso? Bueno, el caso de los hermanos Menéndez fue así. Ellos iban a un psicólogo y le dijeron, o sea, el psicólogo fue el que terminó delatándolos con la policía. ¿O en serio? Rompió el Claro. contrato de confidencialidad con ella. Y por eso fue que la policía empezó a perseguirlos para meterlos presos. Pero ellos fueron y le contaron al psicólogo, mira, yo maté a mí, porque nosotros matamos a nuestro padre. ¿Vos viste eso en Netflix, en el coso de esta Sí, gente? en la historia, en todos Yo no lados. lo he visto, fíjate. ¿Vos ya lo viste? ¿No viste el de Netflix? No, el Yo de sí los lo he visto. hermanos. Es bueno, sí lo vi. Bueno. Está chévere. Hablando de Netflix, ¿vos viste la película Paradise esa? Sí, la vi. ¿Qué te pareció? La vi en dos partes. La vi La primera y la La vi, segunda. la vi en la noche y en el día. Para ver qué tal.
Sí, porque cuando ya le roban Te la imaginas qué vieja, pedo, ¿no? es mejor verla de día que de noche. Es que la partiste en dos. Me daba mucho miedo terminarla de noche. Una la vi con el ojo derecho y otra con el ojo izquierdo. Después del incendio, yo creo que era mejor verla de día esa parte. Sí, para no estar tan deprimido. Exacto. Después me acuesto con ese trauma, entonces voy para terapia. Pues, entonces, no, sí la vi. Me pareció bien interesante el tema que es una película alemana y el tema cultural de cómo va la película es muy diferente a lo que uno se imagina una película en Estados Unidos o en Latinoamérica. Pareció la película muy fría, como iba muy despacio. Era más que todo un tema Sí. de Por eso la hacerte viste en dos pensar. partes, te quedaste dormido. Lo que me refiero es que no era como de mucha acción, como por ejemplo en Estados Unidos es el personaje principal, toda la acción, va a ser el héroe al final, va a resolver todo lo imposible, trama. claro, la trama de esta película alemana era más calmada, más fría, más de hacerte Más pensar. como a un tema. Sí, Creo yo, estaban ¿sabes? tratando un tema. Exacto. No era como hacerte sentir esperanza ni nada de eso. Era simplemente poner un tema y hacer una película alrededor del tema y que todo el mundo esté fregado en todas partes de la Claro. película. Que al final yo creo que la película es una crítica ¿cómo se llama aquí? El capitalismo y a la sociedad en general. Claro. O sea, eh, y eso es lo que realmente me No, y hubiese que el novio gustado. de la chava se transforma al final, ¿va? De que él se vuelve en contra Exacto. de hacer esto. Bueno, fíjate que por lo que pasó el esposo es bien El esposo interesante. era, ¿no? El esposo, sí, es bien interesante porque a través de toda la película él pasó por muchos traumas, pero que nunca se trató ninguno. Él trabajaba en un sitio un poco oscuro porque le estaba robando la vida a la gente, pero él estaba contento al respecto. Y después se queda sin apartamento, que es un trauma quedarse sin casa. Y después se entera que su esposa lo traiciona porque no le cuenta que puso sus años de vida. Después que perdió un hijo. O Claro. sea, después trata de devolverle la vida a la esposa y de devolverle los años. Y ¿Cómo solucionarlo? Claro, y me parece que lo pusieron en una encrucijada que él no supo sobreponerse a eso porque estaba tratando de decidir entre lo correcto y lo necesario. Entonces, es un tema bien interesante, me pareció. ¿Viste? Ah, Yo creo que le hacía falta un terapista. A mí me parece, sí, no, eso sí de por sí. Pero a mí me parece que él era el típico, a lo mejor ustedes no lo piensen así, pero a mí me parece que era el típico fanático ignorante que estaba en un puesto de trabajo y él no sabía qué era lo que estaba haciendo. O sea, no quiso investigar más de allá, sino No, que o no lo quiso ver. Exacto, no Obviamente quiso ver. sabía, pero no lo quiso ver. Eh, Hasta que le afectó a él. Exacto, hasta Claro. que lo perjudicó Bueno, a es él. que eso le Tal pasa a cual. mucha gente, maje. Sí, no. En la vida de nosotros nos pasa así de que hasta que vos no seas el afectado, no, todo bien. Mm. Y en realidad no debería de ser así. Yo creo que la gente debería ser un poco más inclusiva en pensar lo que la otra persona puede sentir a veces. Un poco más de empatía. Empatía. No, inclusive cuando te afecta nada más a ti. O sea, tener empatía con los demás es siempre bueno, pero, por ejemplo, la esposa perdió 40 años de vida en un segundo y ella sintió que no se reconocía, ella se perdió su ser. Y Ujú. eso también la terapia te ayuda a eso. A lo mejor no pasa por un trauma y no te reconoces y necesitas una guía de volverte a encontrar quién eres tú y eso ella Nunca lo buscó nunca lo encontró. o lo encontró. Claro. En Sí, no, ocasiones. de verdad que interesante que estemos ya cerrando con el tema de esta película, porque fíjate como el tema de la terapia se puede aplicar a mucho. O sea, Ujú. desde una película de ciencia ficción que estamos hablando hasta cualquier cosa cotidiana que uno experimente Experimente, ajá. en su día a día. Sí. De verdad que yo creo que este fue un tema muy, muy, muy interesante. De verdad, creo que nunca lo había hablado con una persona A que profundo. a profundidad que lo haya experimentado. Realmente muy interesante muchas de las cosas que dijiste. Muchas gracias eh, también por compartir todo eso. Sí, No sé gracias si por es fácil para acompañarnos, vos claro. hacerlo, pero si yo estuviera en tu posición, yo creo que para mí no fuera tan fácil compartir todo lo que has hecho con nosotros hoy, man. No, de nada, de nada. Gracias por invitarme. Espero que hayan aprendido un poquito de mí y un poquito de ustedes también. Claro, yo no, lo claro que hice. sí. Sí. No, y te apuesto que todas las personas que nos están viendo
también aprendieron bastante. ¿Vos recomendás a nuestros seguidores que hagan terapia? Sí, deberían ir, estudiarse un poco ustedes mismos a través de un profesional y poder entender cómo afrontar las cosas que les trae la vida. Qué Es bueno, verdad. qué bueno. Que la vida no es fácil, Bueno, es difícil. es bien difícil. Es la única que vivimos, pero Es la única que tenemos. es la única que A menos tenemos. a menos que se haga realidad lo de la película y quizás podemos vivir para toda la vida. Bueno, mírenla, si no la vieron, la vuelvo a dejar de tarea. Miren Paradise, es muy buena esa película En Netflix. Exacto. Y del comodín, Straw, Ese sí es bueno. para que sufran un poquito. Ese sí es mejor. ¿A que no la ha visto? No, Yo no la no he la he visto. Y Paradise también es parecida a la película In Time de Justin Timberlake, también es de tiempo de vida. Habla como la más o miraré menos el también. mismo, Ese toca el también mismo está tema. en Netflix ahorita. Debe estar en Netflix también, esa es más vieja. Qué bueno. Probablemente. Qué bueno. Muchachos, bueno, Pero- nos despedimos por el día de hoy, pero antes de despedirnos, verdad. vamos a dar nuestras redes sociales. Es verdad. Dale. No, lánzate. yo no me la sé todavía. No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, @pslm.elpodcast y nuestro canal de YouTube, PSLM el podcast. Y nuestro Spotify también. Punto sí. sobre la mesa. Puntos sobre la mesa. Ya estamos Y en vamos a- Spotify. Leonardo, ¿querés compartir vos tu Instagram también para que la gente te siga ahí? Claro que sí, @KLLCTBLS, Collectibles. Se los dejamos abajo. pues, Sí, el lo vamos a link. escribir ahí porque ese era un trabalengua, no era la gente que no habla inglés. Así pasa. Son todas las iniciales del himno. Como ¿cómo se llama? El grupo de WhatsApp que tenía aquel más de todas las iniciales de la familia. Ah, ¿verdad? Qué locura. Las dos iniciales de cada apellido. Las dos iniciales de cada Y era una apellido. familia de 8. Más o menos. Exacto, sí. Bueno, pero es que trajimos la película a la mesa porque el nombre del WhatsApp de esa gente era en alemán, man. Algo así. Exacto. Algo así. Ay, Nos despedimos por el día de hoy, muchachos, porque es tarde y hay hambre. Ya nos tenemos que ir a comer. es verdad. Y bueno, de verdad que muchas gracias por unirse de nuevo a otro episodio de Puntos sobre la Mesa. Y gracias, Leo, por darnos tu experiencia y tu apoyo en este episodio. Gracias por Que no sea acompañarnos. la última vez que nos visita, lo volveremos a invitar. ¿Va a volver a Así venir? es, claro que sí, si me invitan. Sí, para Claro Yo que quiera que el set dos. ya esté hecho en ese momento. Sí, me invitan cuando ya esté listo para hablar. Exacto. Muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias, Leo. chicos. Nos Gracias a vemos. todos. Bye. Saludos.